problemas. Los hay simples, los hay complicados, los hay grandes, los hay chicos, los hay algunos que son fruto de las circunstancias, otros problemas que son permanentes. Pero cualquiera sea el caso, todo el tiempo estamos enfrentando problemas. Algunos tienen problemas económicos, otros tienen problemas de salud, otros tienen problemas de relación, otros tienen problemas en su casa con sus hijos, con sus padres, con sus cónyuges. Pero creo que no hay nadie aquí en esta noche que pueda decir que nunca ha tenido un problema. ¿O me cuenta? Todos vivimos inmersos en un manojo de problemas. La vida es un problema. La vida es un problema. El problema no es tanto los problemas que tenemos, sino cómo los enfrentamos. ¿Qué herramientas usamos para enfrentarlos, para vencerlos y solucionarlos? Y esto es algo que muchas veces nos produce sorpresa a los pastores que aconsejamos a cristianos, que teniendo los cristianos todos los recursos para solucionar los problemas, nos sorprende ver que una y otra vez volvemos a repetir el mismo error, el de no considerar los recursos de Dios para solucionar nuestros problemas. Venimos a la iglesia y si tenemos un problema le decimos, pastor o hermano, ¿puede orar por este problema? Sí, cómo no. Pero Dios no quiere que estemos permanentemente metidos en problemas, quiere ayudarnos a salir de esos problemas. No es que vamos a salir de todos los problemas, salimos de unos problemas y la vida nos va a llevar a otros problemas. Hay gente que tiene problemas que no se puede casar y cree que este es el problema más grave del mundo. No consigo una novia. Suertudo, quizá, dirá alguno, no yo. Soluciona el problema y se casa y cree que se le solucionó el problema. No, ahora vino la señora con los suegros, los cuñados y todo, otro problema. Y después no puede tener hijos y ora al Señor y finalmente empiezan a llegar. Ahora ya no tengo más problemas, tengo hijos. No, ahora tenés más problemas, ahora tenés hijos. Es decir, un problema nos lleva a otro. La gran pregunta es cómo enfrentamos los problemas, cómo utilizamos los recursos de Dios para solucionar los problemas que la vida nos va a presentar y nos presenta, y no hace falta que les dé muchos detalles de eso. Ustedes lo están viviendo, lo estamos viviendo como familia, lo estamos viviendo como sociedad, lo estamos viviendo como país, y aún todo el mundo vive en un constante enfrentar problemas. Ahora, en esta noche quiero leer la historia de un hombre, un rey que se enfrentó con un gran problema y tratar de rescatar de esta historia algunos elementos que nos permitan seguir un patrón, un modelo, una estrategia permanente para solucionar problemas. Así que allí está en el boletín, si usted quiere ser un experto en solucionar problemas, anote el bosquejo del sermón. No, anótelo no, escúchelo y trate de obedecer la palabra de Dios. La historia está en un libro de la Biblia del Antiguo Testamento, en Segunda Crónicas, capítulo 20. Yo voy a leer y va a salir en la pantalla, voy a leer la versión del lenguaje actual. Y la historia es así. Después de esto, los moabitas, era un pueblo, así se llamaba, moabitas, porque eran de Moab, los amonitas, que eran de Amón,
nombres raros si los hay, y parte de los meunitas se unieron para atacar a Josafat. Los mensajeros de Josafat le dieron aviso diciéndole: un ejército muy numeroso viene a atacarte. Partió de Edom, del otro lado del Mar Muerto, y ya está muy cerca, en la ciudad de En-Gadí. Voy a mostrar el mapa para que... Lástima, no tiene pila mi aparatito. ¿Ven Moab de este lado allí? No sé si puede ir con él allí. ¿Lo ven Moab? ¿Ustedes lo ven? Pues yo no lo veo. Moab. Abajo de este lado, abajo, es Edom. Abajo, por acá abajo, Edom. Y ahí hay un monte que se llama Seir, otro pueblo. Los enemigos estaban de este lado. Después, cuando leamos todo el texto, le voy a explicar un poquito de estos pueblos. Se juntaron y pasaron por debajo del Mar Muerto, porque dice, ¿por qué no fueron por el puente ese? En esa época no existía. Esto es una foto de satélite. El mar se está secando. Vaya pronto, porque dentro de poco no va a haber más mar para bañarse. Hay que pasar por abajo, y llegaron a En-Gadí. Es el nombrecito ese que está sobre el mar. Es un oasis. Y de allí se metieron por toda la montaña, por todo esto muy, muy montañoso, y llegaron al valle que está por allí, donde está Gil. No, Gil no es, perdón, no, entienda, es H, no, porque alguno se siente mal. Todo esto es Judea. Entonces ellos estaban aquí, al lado, y se iban a ir a atacar. Así que los mensajeros, es decir, la gente que Josafat tenía custodiando, mirando el territorio, le dicen: un ejército muy numeroso viene para atacarte. Versículo 3. Josafat, lleno de miedo, buscó la ayuda de Dios. Y para mostrar su angustia le pidió a todo el pueblo que no comiera, que ayunara. De todas las ciudades de Judá llegó gente a Jerusalén para pedir la ayuda de Dios. Al ver a la multitud, Josafat se puso de pie frente al patio nuevo que está en la entrada del templo de Dios y oró así: Dios de nuestros antepasados, tú estás en los cielos y dominas a todas las naciones de la tierra. La fuerza y el poder te pertenecen. Nadie puede vencerte. Dios nuestro, tú expulsaste a los pueblos que antes vivían en este territorio y nos lo diste a nosotros, que somos descendientes de tu amigo Abraham. Este ha sido nuestro país y en él edificamos un templo para honrarte. Allí hicimos esta oración. Entonces mencionan la oración que hicieron tiempo atrás. Si en alguna ocasión nos castigas con toda clase de males y en medio de nuestras angustias venimos a buscarte a este templo, escúchanos y ayúdanos. Sigue la oración. Cuando nuestros antepasados salieron de Egipto, tú no les permitiste entrar al territorio de Amón, Moab y Seir, esos territorios de donde venían los enemigos, sino que les mandaste que fueran por otro camino. Así evitaste que ellos destruyeran a esos pueblos. Pero ahora los ejércitos de esta gente nos están atacando y nos quieren echar del territorio que tú nos diste. Dios nuestro, castígalos. Nosotros no podemos hacerle frente a un ejército tan grande, ni siquiera sabemos qué hacer. ¿Qué frase, eh? Ni siquiera sabemos qué hacer. Por eso nos dirigimos a ti en busca de ayuda.
Todo el pueblo de Judá, hombres, mujeres y niños, estaban de pie en el templo de Dios. Allí también se encontraba uno de los ayudantes de los sacerdotes llamados Jaasiel, hijo de Zacarías. Estos son los antepasados de Jaasiel: Asaf, Matanías, Jehiel, Benaías, Zacarías. De pronto el Espíritu de Dios le dio este mensaje a Jaasiel, quien dijo: Rey Josafat y todos los que viven en Judá y en Jerusalén, escuchen bien esto. Dios dice que Él peleará contra este ejército tan numeroso, así que no se alarmen ni tengan miedo. El día de mañana ellos subirán por la cuesta de Cis. Ustedes salgan a encontrarlos donde termina el río que está frente al desierto de Jeruel. Pero no los ataquen. Más bien, quédense quietos allí y sean testigos de cómo Dios peleará contra ellos. Entonces Josafat se puso de rodillas hasta tocar el suelo con la frente, y todos los que estaban con él también se arrodillaron ante Dios y lo adoraron. Mientras tanto, los descendientes de Keat y de Coré, de la tribu de Leví, se pusieron de pie, alzaron su voz y empezaron a cantar alabanzas a Dios. Los músicos son medio raros siempre, ¿no? Están todos con un miedo bárbaro y estos se ponen a cantar. Al día siguiente se levantaron muy temprano y se prepararon para ir hacia el desierto de Tecoa. Cuando iban saliendo de Jerusalén, Josafat se puso de pie y les dijo: Escúchanme con atención todos los que viven en Jerusalén y en Judá. Confíen en nuestro Dios y en sus profetas. Si lo hacen, todo saldrá bien, nada nos sucederá. Luego Josafat se puso de acuerdo con el pueblo y eligió a varios cantores, hizo un casting, para que marcharan al frente del ejército. Y fueron cantando y alabando a Dios con el himno que decía: den gracias a Dios porque Él nunca deja de amarnos, o den gracias a Dios porque grande es su misericordia. Los cantores marcharon vestidos con sus trajes especiales, pantalón negro y camisa blanca. Y en cuanto empezaron a cantar, Dios confundió a los enemigos de Judá. Fue tal la confusión que los amonitas y moabitas atacaron a los de Seir hasta que los acabaron con todos. Luego los amonitas y los moabitas se pelearon entre ellos y acabaron matándose unos a otros. Así fue como cayeron derrotados. Cuando el ejército de Judá llegó hasta el punto desde el cual se ve el desierto, solo vieron un montón de cadáveres regados por todos lados. No quedó nadie con vida. Entonces Josafat y su ejército fueron a apoderarse de las pertenencias de sus enemigos. Encontraron gran cantidad de alimentos, ropa y utensilios valiosos. Era tanto lo que había que pasaron 3 días recogiéndolo todo y ni aún así pudieron llevárselo. Al 4.º día se reunieron en un valle para bendecir a Dios. Por eso hasta el día en que se escribió esta historia, a ese lugar se le conoce como Valle de Bendición. Y como Dios les había dado una gran alegría por la derrota de sus enemigos, todos los hombres de Judá y de Jerusalén regresaron muy felices a Jerusalén bajo el mando de Josafat. Al llegar se dirigieron al templo de Dios tocando arpas, instrumentos de cuerdas y trompetas. Cuando los demás pueblos de la región se enteraron de que Dios mismo había peleado contra los enemigos de Israel, tuvieron mucho miedo y ya no se atrevieron a pelear contra Israel. Desde entonces, el reinado de Josafat gozó de mucha tranquilidad. Qué hermosa historia, ¿cierto?
Segunda Crónicas, capítulo 20. Léala en su casa con más detalle. 6 cosas que quiero decirle para ayudarnos a aprender a resolver los problemas desde la perspectiva de Dios. En primer lugar, tenemos que aprender a identificar el problema o al enemigo. Le vinieron con la noticia y le mencionaron con precisión los 3 pueblos que venían a atacarle. Después de esto, los moabitas y todo ahí lo que está en el versículo 1. Parece algo simple, pero no lo es. Muchas veces, en medio del problema, no sabemos bien cuál es el verdadero problema o cuál es el origen del problema. Y lo único que hacemos es agravar los problemas al no poder definir con claridad cuál es el problema que estamos enfrentando. Muchas personas viven echándole la culpa a los demás, porque creen que el problema son los demás. ¿Conocen algo de eso? Los mercados internacionales que vienen a robarnos el agua. Usted habla con un esposo y le dice, el problema mío, miren, la tengo clarísima. ¿Qué es? Mi mujer. Habla con la señora y me dice, la tengo clarísima. ¿Quién es? Mi marido. Y uno descubre que la persona se pasa la vida peleando contra algo que no existe, porque lo está inventando. Y nos pasamos contestando agresiones que nadie nos hace. Hay un artículo muy interesante en el diario Perfil Hoy de la paranoia que hay en esta de se nos ocurre que el problema viene de tal lugar y nosotros le agregamos toda nuestra locura y contestamos mal y reaccionamos mal y los problemas se van complicando y los problemas se van acrecentando, porque lo que estamos haciendo es no distinguir cuál es el problema. Lo primero que tenés que hacer es saber cuál es el problema. Y déjame decirte, muy posiblemente el problema seas vos. Pastor, a mí no me saludan. A mí no me reconocen. A mí nadie me quiere. Qué mal es la gente. El problema es, ¿por qué no pensás en vos? ¿Vos tenés un gesto amable para que la gente se acerque o sos un puerco espín que cuando la gente se acerca levanta las espinas? Y lo que sucedió en este caso fue que algo normal, Josafat, dice el texto, se llenó de miedo. En la otra versión dice que él tuvo mucho temor. Y esta es una reacción natural. Frente a los problemas solemos quedar atrapados por el miedo, el pensar esto nunca lo vamos a solucionar. ¿Qué es lo que me va a suceder? ¿Cómo salgo de esto? Ahora, el temor no es malo, es bueno tener temor. Solo los necios viven diciendo yo no le tengo miedo a nadie. No es verdad. Es bueno tener temor. Saber que hay límites que uno no tiene que saltar. La primera cosa entonces es, ¿cuál es el problema que tengo? Y las fáciles problemas son los demás. ¿Por qué no empezar pensando, bueno, el problema soy yo? En segundo lugar, lo que hizo Josafat es presentó su problema al Señor. Le agarró un miedo, él estaba en Jerusalén, evidentemente no tenía un gran ejército. Cuando se enteró que 3 poderosos pueblos venían a atacarlo, le agarró un miedo bárbaro. Y hizo algo que nos habla de que era un hombre sabio.
Por eso lo estamos estudiando en esta noche. Dice que Josafat, lleno de miedo, ¿qué hizo? Buscó la ayuda de Dios. Y le pidió al pueblo, escuchen, estamos en un lío bárbaro, Viene un ejército muy numeroso y fácilmente nos va a aplastar. Es más, en las oraciones, en la oración dice, esto es lo que van a querer, es conquistar todo el terreno de Judá, que Dios ya nos lo había dado. Y vaya a saber a dónde vamos a ir a parar nosotros. Le pidió ayuda a Dios. Ahora, déjenme decirle que una de las cosas que más nos sorprende a los pastores es que gente que tiene años en la vida cristiana, cuando tiene un problema, busca otras soluciones antes de encontrarse con el Señor y decirle, Señor, estoy metido en un lío, te pido por favor que me ayudes. Es como si la vida cristiana solo tuviera que ver con la eternidad. Entonces yo me preocupo, creo en Dios, creo que murió por mí en la cruz, lo hemos celebrado en la Cena del Señor, creo que voy a ir al cielo, pero no creo que ese Dios poderoso me puede ayudar en mi problema de cada día. No creo. ¿Y sabe por qué no creo? Es lo que se llama el ateísmo práctico, porque no practico eso. Escuche usted a los creyentes hablar tan llenos de problemas. Rara vez dicen, che, si le damos este paquete a Dios y si le pedimos a Dios que se haga cargo, y si en vez de ir a buscar soluciones humanas, seguir el consejo de pecadores, le entregamos nuestro problema al Señor. Ah, pastor, usted no me entiende, el problema mío es económico. ¿Y cuál es el problema? ¿Vos crees que Dios no te puede ayudar a solucionar un problema económico que acaba de leer Guillermo? Pruébenme, si ustedes me traen las ofrendas, yo voy a mandarles bendición que sobreabunde. Epa, ¿que Dios me puede solucionar los problemas económicos? Sí. ¿Los problemas de salud? Sí. ¿Los problemas de relación? Sí. Siempre y cuando nosotros humildemente vayamos y le digamos, Señor, necesito tu ayuda. Parece decir esto en una iglesia, parece una perrogullada, pero pastor, por supuesto. Pero lo que hacemos habitualmente es esto, Señor, ayúdame con este problema. Y le damos el problema al Señor. Yo creo que no pasan 2 minutos y ya se lo agarramos otra vez y seguimos tratando de solucionar el problema a nuestra manera, a mi manera, y no le dé tiempo a Dios para que me ayude. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste un problema y se lo entregaste 100% al Señor? Señor, este es mi problema, no sé qué hacer. Es más, no puedo hacer nada, no sé qué hacer, no puedo hacer nada. Señor, te lo quiero dar. Allí en la carta de Pedro leemos, echando nuestra ansiedad sobre el Señor, porque ¿qué cosa? Él tiene cuidado de nosotros. La Biblia es la palabra de Dios, es verdad, la creemos. Bueno, por supuesto, pastor, ¿por qué no la obedecemos? Y no voy a leer la oración porque la acabamos de leer, la oración es del versículo 6 al 12 de Josafat, pero él quiso decir algo así, Señor, yo sé que nos has ayudado en el pasado, porque él recuerda cómo Dios nos ayudó en el pasado. Por eso hay que tener memoria, por eso venimos a la iglesia, no solamente a mirar el futuro, sino recordar el pasado, cómo el Señor nos bendijo, cómo el Señor nos ayudó, cómo el Señor se hizo cargo cuando decíamos, no sé qué hacer, Señor.
Yo le cuento historias a veces a la gente, dice, tendría que escribir un libro de todas las historias de todo lo que hemos vivido en estos últimos años con el crecimiento de la escuela. Yo esto creo que lo conté más de una vez, pero lo cuento otra vez. Lo que abunda no daña. Cuando construimos la escuela enfrente, compré, por orden de acá del ingeniero Ferraro, las viguetas. Qué fácil. Tenía 2 chequeras del Banco Patricio. Mandé los 2 cheques y ya me mandaban las viguetas. Pero esos cheques con fecha postdatada, antes se llamaban cheques voladores, al final la fecha llega. La fecha llega. Me acuerdo, eran 2.000 pesos que necesitaban. Hoy nada, 2.000 pesos. Todas las losetas, o sea, todo el primer piso costó 4.200, las losetas solamente. Ay, Señor. Y vine a la reunión de oración. Digo, vine porque la reunión de oración era aquí, de aquel lado. Y llegué y yo le pedí, Señor, que en esta reunión de oración haya alguien al que le pueda pedir 2.000 pesos. No tengo otra chance. Así que vine a la reunión de oración y me puse teníamos el piano acústico y me puse a tocar el piano y llegaban todas hermanas mayores de edad. Digo, ay, Señor, qué lío. Son todas jubiladas. ¿Quién me puede dar 2.000 pesos? Bueno, pasó la reunión. Al final de la reunión, un hermano se para y dice, Mano, lo veo tan preocupado, Juan Pablo, dice, ¿por qué no oramos por él? Y yo digo, no, ¿qué orar por mí? Conseguime 2.000 pesos. No necesito oración, necesito 2.000 pesos. Mañana entre el cheque, Banco Patricio, sí. Bueno, oraron por mí, yo estaba con ese problema. Pero yo le había dicho, Señor, acá está la respuesta, pero no la veo, Cuando terminó la reunión vino una hermana, Elizabeth Basallo, que ahorraba plata fabricando panqueques para poder irse a Hungría a mitad de año. Y viene y me dice, Juan Pablo, dice, yo tengo un ahorrito, pero no te quise decir porque me parece tan poquito, pero te lo puedo dar. Gracias, Señor. ¿Querés saber cuánto es? Le digo, no. ¿Cómo no querés saber? No. Yo ya sé cuánto es. ¿Cómo? Yo no te dije. Son 2.000 pesos. ¿Cómo sabe que tengo 2.000 pesos? Porque yo le pedí al Señor, 2.000 pesos. Al otro día, María Julia, la hija, me lo trajo. ¡Qué alegría! Cuando le entregamos las cosas al Señor, el Señor encuentra soluciones donde nosotros jamás se nos ocurre buscar. En tercer lugar, reconoce tus limitaciones. Este es un problema también, porque muchas veces no nos damos cuenta y queremos meterle la mano. Señor, te pido ayuda, pero yo voy a hacer la mitad, vos hacer la otra mitad. No funciona. El 50-50 con el Señor no funciona. Al Señor le encanta que nos humillemos y que le digamos, como dijo Josafat, no sé qué hacer, no sé qué podemos hacer. Este ejército es demasiado grande para nosotros, Señor. Nosotros somos nada. Humillarnos delante del Señor, porque Dios dice que da gracia ¿a quién? A los humildes. Y cada vez que nosotros, en nuestro orgullo, en nuestra soberbia o en nuestra necedad queremos ayudarlo a Dios, lo que hacemos es paralizamos la ayuda de Dios, porque Dios dice, yo quiero
ser el único que se lleve la gloria al final de la historia, yo te voy a ayudar el 100% o nada. Ah, no. Esto es porque mucha gente no entiende el mensaje de salvación. Le decimos a la gente, mire, el único salvador es el Señor Jesús. Pero ¿cómo? Y lo que yo voy a hacer para mí no sirve para nada. Uy, qué enojo le produce esto a la gente. ¿Cómo no sirve para nada? Soy una buena persona, un buen vecino, un buen padre, eso no sirve para nada. No, eso es valiosísimo. Pero en términos de salvación no sirve para nada, porque el único que nos puede salvar 100% es ¿quién? El Señor Jesús. Y así en los problemas. Reconocer nuestra limitación. Porque, hermanos, muchas veces, la gran mayoría de todos estos problemas, más que económicos, más que de salud, son problemas espirituales. Y hay un texto que nosotros solemos usar para cantar también, no es con ejército ni con espada, sino con ¿quién? Con tu Santo Espíritu. Señor, no puedo, no sé, no tengo recursos, Señor, te pido ayuda. Y reconozco mi escasez, mi limitación, mi imposibilidad, mi impotencia. Señor, salí al cruce de mi problema. En cuarto lugar, tenemos que aprender a depender de los recursos de Dios. Josafat dijo, Señor, no sé qué hacer. Pero luego agregó, pero nuestra mirada está puesta en ti. Y él hace la oración en el versículo 12, Señor nuestro, castígalos, nosotros no podemos hacerle frente a un ejército tan grande, ni siquiera sabemos qué hacer. Por eso nos dirigimos a ti en busca de ayuda. ¿Cuántos creen que Dios tiene los recursos, la capacidad, el poder para solucionarnos los problemas de nuestra vida? ¿Cuántos creen? Toda la barata. ¿Y por qué nos dejamos? ¿Por qué somos tan tontos de querer arreglar el problema nosotros y no recurrir al Señor? En quinto lugar, ejercitar la fe. En el mismo texto que acabamos de leer, nos vemos a Josafat diciendo, Señor, no sabemos qué hacer, pero vamos a recurrir a ti, recurrimos a ti. Viene luego el sacerdote o el ayudante de los sacerdotes y en la oración le dice a Josafat y a todos los que viven en Judá y en Jerusalén, escuchen bien esto. Dios dice que Él peleará contra ese ejército tan numeroso, así que no se alarmen ni tengan miedo. Pero ¿de dónde aparece? ¿Qué canal está mirando? Pero no sabe que se vienen los amonitas, los moabitas y todos esos hitas. Nos pasan por arriba y dice que no nos preocupemos. ¿Cómo que no nos vamos a preocupar? Perdemos la cosecha, perdemos la casa, perdemos las ciudades, perdemos el país. ¿Cómo no me voy a preocupar? No. Confía en el Señor. Confía en el Señor. Había un viejo coro que dice, puedo confiar en el Señor, que decía, no me va a fallar. No me va a fallar. Y aprender a decirle, Señor, yo no sé cómo lo vas a hacer, pero creo que lo vas a hacer. Eso es fe. Pablo le dice a los creyentes, de la manera que recibieron a Cristo. ¿Y cómo recibieron los creyentes a Cristo? Por la fe. Vivan ahora ¿Cómo hay que vivir? Por fe. 1 Corintios 15 dice, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. ¿Hay problema? Sí. ¿Tenemos victoria? Sí. ¿Por quién? Por Jesús. ¿Por qué? Tenemos fe en Él y le dejamos actuar. Como dice la canción, déjalo a Dios actuar. Déjalo que Él se haga cargo de tu problema, déjalo que se haga cargo de tu dolor, déjalo que se haga cargo de tu soledad, déjalo que Él se haga cargo de tus problemas de relación. Señor, no sé qué hacer, ya lo intenté todo. Como Pedro dijo, Señor, tuvimos toda la noche pescando. Y el Señor le dice, bueno, deja, ahora yo
yo te voy a enseñar cómo lo tenés que hacer, hacelo de esta manera. ¿Y saben qué le dice Dios? Bueno, no salgan a la pelea. No, no es problema de ustedes. Yo me hago cargo. Por eso dice, no se alarmen ni tengan miedo. ¿Saben una cosa, hermanos? Que los problemas se achican cuando se los damos al Señor. Cuando lo tenemos en nuestra mano, el problema es cada vez más grande, más difícil. Pero cuando se lo entregamos el problema en la mano del Señor son tan grandes que ese problema que parecía insoluble en la mano de Dios se convierte en algo absolutamente pequeño. Tengo que tener fe. Dios es fiel y siempre va a cumplir sus promesas. Dice la palabra de Dios que las promesas del Señor son el sí y el amén. ¿Qué quiere decir eso? Son garantía total, absoluta. Si el Señor lo dijo, lo hace. Eso es fe. Y por último, lo que sorprende en esta historia es que Josafat entiende el mensaje, cree en el mensaje, obedece el mensaje, y sabemos que obedece el mensaje porque actúa en consecuencia. En el versículo 21 dice, Josafat se puso de acuerdo con el pueblo y eligió a varios cantores para que marcharan al frente del ejército y fueran cantando y alabando a Dios con el himno que dice, den gracias a Dios porque Él nunca deja de amar. No solamente una persona de mucha fe hace esto. En vez de poner al ejército, a los más duros, a la infantería, a los tipos más avesados al frente de batalla, saca al ejército del frente de batalla y ¿quién pone? A los del coro. Y dice que los del coro se pusieron las ropas que usaban en el templo en esa época y salieron alabando a Dios. ¿Qué dicen? A cantar. Todavía la batalla no había sucedido, todavía el enemigo no estaba derrotado, pero ellos cantaban, gracias Señor, tu misericordia es para siempre, tu amor es para siempre. Vos dijiste que no hagamos nada, no hacemos nada. Qué linda esa, a mí me encanta, especialmente a la hora de la siesta, el Señor me dice, Juan Pablo, no hagas nada. Gracias, no hay que hacer nada. ¿Qué hay que hacer? Cantar. Y obedecieron y salieron. Y se fueron para el lugar donde, vieron el mapa, el ejército se metió a través de la montaña, el ejército enemigo se metió a través de la montaña por el curso del río y llegaban allá arriba a la montaña a un valle y ahí iba a ser la batalla. Y Dios le dice, pero vayan a mirar, dice. No hay HD, todavía no había HD, transmisión televisiva. La única manera de ver esto es ir a verlo. Vayan, pónganse por las montañas y vean lo que yo voy a hacer. El pueblo fue. Y Dios hace cosas raras. Dios a veces utiliza otros métodos, no siempre utilizó este método. Cuando el pueblo de Israel estaba entrando a la tierra, utilizó el método de hacer caminar al pueblo alrededor de la ciudad de Jericó una vuelta por 6 días y el último día, el séptimo, les hizo dar 7 vueltas. Método raro si hay. Para destruir a los filisteos, Dios agarra a David, que era un muchachito, y le dice que vaya a pelear contra Goliat y le dio 5 piedras. Con eso alcanza. Dios utiliza siempre
maneras diferentes. Pero cuando nosotros le entregamos el problema al Señor, Él hace lo que tiene que hacer y el problema queda a su cargo, y lo que tenemos que hacer es alabar el nombre del Señor. Y yo una cosa que te sugiero que hagas es, mira, Señor, haz esta oración ahora: Señor, tengo este problema, te lo voy a entregar, pero antes de todo quiero darte gracias. Quiero empezar a darte gracias. Vamos a alabar. El problema se va a salir. Gracias, Señor. Sos bueno, cumplís tus promesas, me aseguraste de que no iba a estar solo, de que cualquiera sean las circunstancias, vos te ibas a hacer cargo de cuidarme. Señor, te entrego mi problema, y ahora que te entregué el problema, empezá a alabar y agradecer. Señor, gracias, gracias. No sé qué vas a hacer, pero lo vas a hacer. No sé cómo lo vas a hacer, pero lo vas a hacer. Y el problema va a desaparecer. Y si no desaparece el problema, cosa que muchas veces sucede, Dios va a estar al lado tuyo, ayudándote a vivir no en medio de las circunstancias, sino por arriba de las circunstancias. Con el Señor al lado, el problema es más chico, más suave. Con el Señor al lado, uno puede vivir confiado, porque el Señor nunca nos va a fallar. Amén. O sea que yo sé que muchos de ustedes están en medio de problemas, algunos que tienen solución, otros que no tienen solución. Pero entregarle ese problema al Señor y decirle: Señor, el mensaje de hoy es justamente para que aprenda a hacer esto. Y empezá, yo le digo esto especialmente a los jóvenes, a los recién convertidos: empiecen a aprender esta dinámica en los problemas pequeños, porque hay algunos creyentes que solamente oran cuando la cosa se viene abajo. No, orá por los problemas pequeños, por las cosas cotidianas, por las cosas circunstanciales. Señor, tengo el problema este, te lo entrego. Señor, esta es mi situación, te la entrego. Señor, esta es mi duda, te la entrego. Señor, este es mi temor, Señor, te lo entrego. Señor, no sé qué va a pasar conmigo en el futuro, pero te entrego mi futuro, hacete cargo. Empezá a hacer en las cosas pequeñas y Dios te va a ayudar para que luego aprendas a hacerlo en las cosas grandes de la vida. Amén. Oramos al Señor. Gracias, Señor, por este ejemplo de tu palabra. Gracias porque vemos que cuando vos actuás y lo haces de una manera creativa siempre y original, cuando vos actuás, todo cambia. Que cuando te dejamos actuar, abrimos el espacio para la sorpresa. Y Señor, no importa lo grande del problema, para vos todo es chico, todo es fácil. Pero es un Dios lleno de poder y de amor. Ayúdanos, Señor, a vivir esta clase de vida, entregándote cada detalle, cada incidente, cada circunstancia de nuestra vida. Señor, que vivamos, que caminemos por fe, no por vista, que caminemos dependiendo de ti al hacer los negocios, al estudiar en la escuela o en la universidad, al caminar por la calle, al manejar el auto, al relacionarnos con las personas. Señor, que aprendamos a depender de vos y que podamos descargar, Señor, toda nuestra ansiedad sobre vos y vos te puedas hacer cargo de nuestro futuro. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé
el futuro es suyo, la vida vale mucho más solo por Él. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Vamos a encontrarnos ahora con alguna persona que está al lado nuestro y vamos a hacerle una pregunta tonta. ¿Tenés algún problema? Pero antes de hacer eso y de orar los unos por los otros, los novios que se casan el sábado que viene y van a venir, no han llegado, pero está el papá de la novia. ¿Llegaron? ¿Dónde están? Pónganse de pie. Ahí está, pónganse de pie. Ellos se casan, estos sí que se meten en un problema. Avisémosle a tiempo. Se casan el próximo sábado a las 5 de la tarde y nos están invitando a todos a la ceremonia, así que vamos a estar acompañándoles. No lo conocen tanto a él porque es de la mañana, mañanero el hombre, ¿no es cierto? Y ella vivió muchos años en Caleta Olivia, así que está viniendo, la trajo el viento para aquí. El papá y la mamá de la novia, pónganse de pie. Nuestro querido hermano Gustavo Avesilla y su esposa, ellos fueron líderes de la iglesia por mucho tiempo y se fueron a levantar barriletes a Caleta Olivia. Trabajo fácil si los hay. Que el Señor les bendiga, que el Señor les bendiga. Denme un aplauso acá al... Júntese con alguien que no conoce o que no frecuenta mucho, no con su esposa, porque ya le va a decir, el problema sos vos. Y no va a salir de allí. Yo no quiero tener muchos problemas en esta semana. Busque a alguien al que le pueda decir, el problema es mi mujer, ¿qué hago? Ore por el hermano. Señor, que aprenda mi hermano a entregar su problema a ti en esta noche. Hagámoslo, este es el momento. Todo el mundo orando los unos por los otros.